como aquel joven que dice, pues yo estuve 2 años en el Conservatorio de la Ciudad de México y nunca aprendí. Dice, es que estuve tocando 2 años, pero nunca me abrieron. No nos vaya a pasar, ¿verdad? Así. Bien, hermanos, estamos estudiando el tema de la gran tribulación del libro de Apocalipsis. Recuerden que el libro de Apocalipsis, ¿de qué nos habla? Nos habla de la gran tribulación. Ese periodo de 7 años, que es el último periodo en el calendario de Dios. Ya estamos llegando al final. Sí, después del arrebatamiento de la iglesia, siguen 7 años de tribulación, divididos en 2 partes, 3 años y medio. Y lo que es conocido como la gran tribulación, los problemas más fuertes van a ser en los segundos 3 años y medio. El libro de Apocalipsis nos da 4 relatos de la gran tribulación. Ya estudiamos el primer relato, que fueron los sellos, 7 sellos. Después estudiamos 7 trompetas. También ya estudiamos este relato que se llama los 7 personajes. Y en cada uno de esos relatos, Dios nos da un poco de información, un poco más de información, que le llamamos los paréntesis de cada relato. Y así hemos estudiado también esos paréntesis. Ahorita estamos estudiando el paréntesis del tercer relato, que fueron los 7 personajes. Dios nos está dando un poco de más información en ese relato. Hemos estudiado, ¿verdad? Los 3 ángeles. Estamos estudiando los 3 ángeles, ¿verdad? De este paréntesis. La semana pasada estudiamos el primer ángel que sale a predicar el evangelio eterno, el evangelio del reino. Hoy vamos a estudiar lo que proclama el segundo ángel y el tercer ángel. Son 3 ángeles. Y después tenemos, ¿verdad? Tenemos también lo que es uno de los últimos arrebatamientos. Eso lo vamos a estudiar la próxima vez que nos toque hablar. Así que, hermanos, de eso se trata el libro de Apocalipsis. Los 4 relatos de la gran tribulación, que abarcan más o menos desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19. En el capítulo 20 ya vamos a hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, aunque en cada uno de los relatos es uno de los eventos finales, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero propiamente ya en el capítulo 20 vemos al Señor Jesucristo ya viniendo, cuando el cielo se vuelve a abrir y el Señor baja a la tierra en su segunda venida. Y ya por último, el Señor nos da un poco también de información acerca del milenio y acerca de la eternidad. Y así es como termina el libro de Apocalipsis. Y es lo que hemos estado estudiando, hermanos. El último relato de la gran tribulación son las 7 copas. Así que, ¿verdad? Pueden ustedes más o menos irlos aprendiendo. Primeramente los 7 sellos, después 7 trompetas, tenemos 7 personajes y por último las 7 copas. Son los 4 relatos de la gran tribulación, ¿verdad? Hay ocasiones en que queremos entender el libro de Apocalipsis de una manera lineal, pero no es así, ¿verdad? No es así. Como lo estamos estudiando, vemos cómo algunos eventos se vuelven a repetir. Ustedes notarán que estamos repitiendo algunos eventos o viéndolo desde otro enfoque, de otro aspecto, otra perspectiva, ¿verdad? Por eso es que estamos hablando de la gran tribulación. Hagan de cuenta que así como los 4 evangelios, ¿verdad? Que los 4 evangelios
hablan de lo mismo, del Señor Jesucristo, desde diferentes ángulos. Así, también estos 4 relatos, 4 narraciones de la gran tribulación, desde diferentes ángulos también. Bien, hermanos, en esta ocasión vamos a ver lo que dijo el segundo ángel, versículo 8 de Apocalipsis, 14, 8 de Apocalipsis. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Bien, hermanos, Dios va en el futuro, en el tiempo de la tribulación, Dios va a juzgar a Babilonia. Y nos preguntamos, ¿quién es esta Babilonia? ¿Verdad? ¿Quién es esta Babilonia? Bien, vamos a ver, hermanos, ahí un poquito más adelante, aunque también lo volveremos a ver, pero adelantemos un poquito viendo este pasaje de Apocalipsis 16, versículo 17. Capítulo 16, versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Hermanos, la séptima copa, vamos a ver este último relato, la séptima copa ya, ¿verdad? Cuando el Señor viene. Si ustedes recuerdan, en cada uno de estos eventos finales, ¿verdad? Cuando se menciona la segunda venida de Cristo, casi se repiten estos acontecimientos, como un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la séptima copa y en su momento lo vamos a explicar. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Esta Babilonia, ¿a qué se refiere, hermanos? Porque nos está diciendo, ¿verdad?, de que las naciones, ¿verdad?, han bebido del vino del furor de su fornicación, del furor de su fornicación, ¿verdad? Capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, sobre mucha gente, hermanos, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, Versículo 8. Versículo 9. Dice: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Esa Babilonia, hermanos, que aquí se le llama una ramera, una mujer, está sentada, ¿verdad?, sentada sobre muchas aguas. Y como leemos, ¿verdad?, aquí en el versículo 9, está sentada sobre 7 montes. Hermanos, Roma está rodeada de 7 montes.
Roma está rodeada de 7 montes. Y son 7 reyes. Son los emperadores que hubo en el tiempo, ¿verdad? Durante el tiempo del Señor Jesucristo, y después, ¿verdad?, vino el imperio del papado. Así que esa gran Babilonia, hermanos, es con la que han fornicado todas las naciones, todas las personas de la tierra. En la Biblia, hermanos, se nos habla de la fornicación espiritual. Ustedes saben que Dios, si leemos ahí el profeta Jeremías, nos habla cómo Dios le dice a Israel, ¿verdad?, que lo han dejado a él y se han ido fornicando tras los ídolos, tras los dioses falsos. Y realmente, hermanos, por eso aquí la Biblia dice, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es esa gran iglesia que ustedes saben, hermanos, tiene un dominio, tiene un control sobre muchedumbres, multitudes, millones de personas que han fornicado. La gente ha adorado a estos dioses falsos en lugar de hacerlo con Dios. ¿Sí? Han dejado a Dios y se han ido tras estos ídolos, como en el tiempo pasado lo hizo Israel. Y un día Dios le va a dar el pago a esta Babilonia, ¿verdad? Podríamos mencionar históricamente cómo tiene su origen esta nación, hermanos, y vemos que en Babel, leemos ahí en Génesis, ¿verdad?, cuando los hombres dejaron a Dios y quisieron hacer un edificio que llegara hasta el cielo. O sea, querían competir con Dios. Nimrod fue el fundador de esta ciudad de Babel, que mucho después se va a convertir en Babilonia. Ahí es donde tiene su origen, hermanos, la religión pagana, la religión de los ídolos. Y como veremos después, cómo esta después se va a trasladar de Babilonia allá. Babilonia estuvo la ciudad, ¿verdad?, 80 kilómetros al sur de la actual Irak, y se trasladó a Roma. Y hasta, ustedes saben que hasta se hizo un culto al emperador romano. El emperador romano, ¿verdad?, era considerado como un dios, y se exigía a las personas que lo adoraran. Sí, que lo adoraran, ¿verdad? Ustedes recuerden cuando estudiamos la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? El apóstol Juan dice que ahí está el trono de Satanás, porque allí en Pérgamo hubo un templo dedicado a la adoración del emperador romano. Hermanos, ¿verdad? Y ahí tiene su origen esta religión. Ya hemos mencionado cómo en un principio, ¿verdad?, no se festejaban algunas cosas que actualmente se festejan, ¿verdad? No se tenían la adoración a ciertas cosas, y poco a poco en la iglesia católica se fueron metiendo estas adoraciones, estas enseñanzas, estas doctrinas, y la gente, ¿verdad?, las ha aceptado. Y así vemos que ya se adora a las imágenes, a los ídolos. En un principio no había tal cosa. Cuando la iglesia comenzó en sus primeros años, ya después empezaron, ya cuando hemos mencionado, cuando Constantino se convierte al cristianismo, ¿verdad?, y se une la iglesia con el Estado, y ya se hace oficial, ¿verdad?, todo esto. Entonces se obliga a los paganos a convertirse al cristianismo, porque el emperador romano ya dio la orden. Y bueno, empezaron a meterse entonces otras cosas, hermanos, ¿verdad? Y fíjense qué cosas. Por ejemplo, ahorita ya nos estamos acercando en diciembre al festejo de la Navidad. La Navidad no se festejaba en los primeros años. No, nadie festejaba la Navidad.
Aquí en la Escritura no tenemos un mandamiento, una enseñanza que nos diga hay que festejar la Navidad. Fue hasta que Constantino se convirtió al cristianismo y se relacionó, como siempre ha pasado cuando los misioneros católicos van a algunos lugares para supuestamente evangelizar. Hay veces que lo que sucede es que se unen las fiestas paganas de esos lugares con algunas enseñanzas del cristianismo. Y eso fue lo que pasó en aquel tiempo entre los romanos. Los romanos tenían un festejo, una celebración al dios Sol. En el solsticio, ¿verdad?, del invierno, cuando es el día más corto del año, que, ¿verdad?, esto ocurre aproximadamente a fines de diciembre, los romanos tenían al sol, ¿verdad?, como su dios. Adoraban al sol. Y, bueno, los paganos adoraban al sol, los cristianos adoran a Cristo. ¿Cómo podemos hacer que los paganos, ¿verdad?, tengan una sola adoración? Pues vamos a festejar en esas fechas que se festeja al dios Sol el nacimiento de Cristo. Y es como así, como se origina el festejo de la Navidad. Porque ustedes saben, hermanos, en base a algunos datos que tenemos en la Biblia, Cristo no nació en esas fechas. Pero se hizo de esa manera para, ¿verdad?, justificar este festejo. Y Constantino, ¿verdad?, en cierta manera lo hizo. Bien, hermanos, entonces así comienza esta Babilonia hasta la fecha. Un día Dios, hermanos, se va a encargar de darle el pago a este sistema religioso, ¿verdad? Dios va a castigar, como dice aquí la palabra de nuestro Dios. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió. Ya tenemos dos ángeles, ¿verdad? El primero que tenía el evangelio eterno, versículo 6. El segundo, el versículo 8, proclamando la caída de Babilonia. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí Dios está diciéndonos, hermanos, que le va a dar el pago a aquellos que adoren a la bestia, que adoren a su imagen, aquellos que reciban la marca en sus frentes o en sus manos. Ya no habrá salvación para ellos. Lo único que les espera, como dice el apóstol Pablo, es una horrenda expectación de juicio y de hervor que va a consumir a los impíos, a los perdidos. ¿Sí? Los creyentes, hermanos, los creyentes no les queda más que huir, escapar en ese tiempo. Sí, esconderse. Pero va a ser difícil, porque no se va a poder comprar, no se va a poder conseguir alimentos, sino solamente aquellos que tengan la marca en sus frentes y en sus manos. El que adora a la bestia y recibe la marca, aquí la palabra de Dios nos dice que experimentará el tormento del lago de fuego por toda la eternidad. Apocalipsis 20, hermanos. Versículo 10. Apocalipsis 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
El infierno, hermanos, es un lugar temporal a donde van los perdidos, aquellos que rechazan la salvación, aquellos que rechazan a Cristo para recibirlo como su Salvador personal. No, ¿a dónde van? Al infierno. ¿Hay posibilidad de salir del infierno? No la hay, hermanos, no la hay. Allí van a estar en el infierno y solamente esperando el juicio de Dios, el juicio del gran trono blanco, donde ahora sí serán sacados del infierno para echarlos al lago de fuego. Actualmente el infierno está aquí en la tierra, hermanos. No estoy diciendo con ello que los sufrimientos por los que pasamos o los problemas que tenemos aquí en la tierra es nuestro infierno, no. El infierno está aquí en el centro de la tierra, porque es la parte más profunda, el centro. Ustedes saben que al otro lado de la tierra donde nosotros estamos, por ejemplo las antípodas, se dice las antípodas es el punto contrario donde estamos. Por ejemplo, nosotros aquí en México, ¿verdad? Si pudiéramos pasar una línea al otro lado de la tierra, ¿en qué lugar estaríamos? Estaríamos en la India, hermanos. El otro lado de la tierra, contrario a donde estamos ahorita, sería la India. Pero entre la India y nosotros, ahí está el infierno. El infierno está en el centro de la tierra. Ahí está. ¿A dónde van los perdidos? Ahí al infierno. Ahí está en este momento aquel hombre del capítulo 16 de Lucas, aquel rico que no pensó en las cosas eternas, no le importaban ni le interesaban las cosas espirituales. No, él solamente pensaba en divertirse, en hacer cada día banquete con esplendidez y vivir la vida placentera. Se olvidó de Dios. No por ser rico fue al infierno. Hay veces que algunos dicen, por ser rico va al infierno. No, sino simplemente porque él estaba pensando en la vida material, en la vida de este mundo, en la vida de los placeres, y se olvidó de Dios. Y dice la Escritura que cuando murió, ¿verdad? Qué diferente, hermanos, cuando un creyente muere, dice la Biblia que es llevado por los ángeles. Por los ángeles. Así que no nos preocupemos, hermanos, qué va a pasar cuando nuestros ojos se cierren para siempre en esta tierra. ¿Qué va a pasar? Pues el Señor ya va a tener ángeles a nuestro lado para conducirnos a su presencia. Sí, el rico cuando muere, dice la Biblia que abre sus ojos estando en los tormentos, se va directo al centro de la tierra, al infierno, y ahí está atormentado entre las llamas del infierno, con fuego y azufre, como dice la palabra de Dios. No sabemos exactamente en qué fecha aquel hombre rico fue al infierno, pero si fue un poco antes del Señor Jesucristo, entonces ya tiene más de 2000 años que está en el infierno sufriendo y llorando y pidiendo que alguien tenga compasión, pide clemencia, pide, así como le decía a Lázaro, que venga alguien y, ¿verdad?, pueda refrescar un poco, porque estaba siendo atormentado en esa llama. Y no hay posibilidad. El rico va a seguir allí. Ya tiene más de 2000 años quizás en los tormentos. ¿Qué posibilidad hay de que salga? Ninguna. Solamente va a salir para que sea juzgado por Dios en el juicio del gran trono blanco y entonces sea lanzado al lago de fuego, como dice aquí que leímos en la palabra de Dios. Hermanos, ¿verdad? El ángel está diciendo, todos aquellos que, ¿verdad?, todos aquellos que reciban la marca de la bestia van a ir al lago de fuego, al infierno primeramente y después al lago de fuego. Así es, hermanos, en este juicio Dios pagará a cada uno conforme a sus obras y después serán lanzados al lago de fuego, que será su destino eterno. Vean ahí en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, hermanos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Versículo 6.
Segunda de Tesalonicenses 1:6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, esto es lo que va a pasar. Dios un día les va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Bien, pero así como estos van a sufrir, hay otros que también quizás sufrirán la muerte en el tiempo de la gran tribulación. Van a ser decapitados, sí, ¿verdad? Van a ser decapitados, como dice la palabra de Dios. Vean ahí Apocalipsis 24. Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Qué diferente pago van a recibir, hermanos, los que reciben la marca de la bestia y los que no la reciben. Por creer en Dios, por tener fe en Dios, van a sufrir la muerte. Se va a poner nuevamente en uso la guillotina. Sí, en Francia fue muy usada este aparato de muerte. Una cuchilla filosa sostenida en la parte de arriba. Ponían la cabeza, el cuello de la persona en medio de 2 tablas. Les apretaban las 2 tablas para que no pudiera la persona quitar la cabeza. Y el verdugo soltaba esta cuchilla filosa que caía sobre el cuello. Era una muerte casi instantánea. Esto se hizo mucho en el tiempo en Francia durante la Revolución Francesa, por ahí de 1700, más o menos 1720, 1740, ¿verdad? Cuando los franceses realizaron su revolución, la Revolución Francesa. De ese tiempo para acá es cuando surgen los derechos humanos. Pero bien, murió muchísima gente en Francia en este tiempo, hermanos. Así, de esta manera, era la manera en que ejecutaban a las personas, por la guillotina. En el tiempo de la tribulación va a volver a ser puesto en práctica. La gente que rehúse recibir la marca de la bestia va a morir decapitada. Por eso ahí leímos en Apocalipsis, ¿verdad?, que el Señor va a premiar a estos creyentes. Vean lo que dice el capítulo 14, versículo 13, hermanos. 14, 13 de Apocalipsis. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Van a ser bienaventurados, hermanos. La palabra bienaventurado, dichoso, ¿verdad? Doblemente dichoso. Porque van a participar en la primera resurrección.
Van a ser resucitados, hermanos. Al final de la tribulación va a haber una resurrección. Ellos van a resucitar. Son bienaventurados por esos. Ustedes leyeron anteriormente, los que reciben la marca. No van a resucitar, ¿verdad? Esto sí. Fíjense, en el versículo 11, dice el 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Y qué? No tienen reposo de día ni de noche. Y los que son sacrificados porque en Cristo, dice el versículo 13, descansarán. Qué diferente, hermanos. Unos no tienen reposo, no tienen descanso. Y aquellos que prefirieron morir por causa de Cristo tienen reposo, tienen descanso. Estos creyentes, hermanos, prefirieron sufrir 3 años y medio en la tribulación y quizás la muerte, pero van a reinar con Cristo 1000 años. 1000 años. Hermanos, yo me pongo a pensar, como dice el apóstol Pablo, porque hoy también a veces en día sufrimos, hermanos. Hoy en día también a veces tenemos problemas. La situación se forma difícil, crítica, hay tantos problemas, hermanos. A veces estamos batallando de muchas maneras, económicamente, problemas morales, problemas de diferente tipo, a veces enfermedades, el cáncer lleva nuestra vida. Hay enfermedades discapacitantes, paralizantes, hermanos, que nos hacen a veces perder el ánimo. Pero, como dice Pablo, y yo les invito a pensar, hermanos, ¿qué es eso comparado con la eternidad de felicidad que nos espera con Dios? ¿Qué es? Por eso dice Pablo, aunque las aflicciones del tiempo presente que vienen a nuestra vida no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse más adelante. Estos creyentes 3 años y medio van a sufrir, pero ¿qué es 3 años y medio comparado con 1000 años gozando con Cristo? Los otros aparentemente van a disfrutar 3 años y medio, pero van a pasar una eternidad en los tormentos del infierno. Yo creo, hermanos, esto nos debe animar a tratar de alcanzar a aquellos que en cualquier momento que Cristo venga se van a quedar aquí y van a vivir en este tiempo de la gran tribulación. Nuestros seres queridos que todavía no conocen a Cristo. Yo estoy orando por un hermano que tengo en Campeche, ¿verdad? Estoy orando para que el Espíritu Santo toque su corazón, para que su corazón se ensuavice y él pueda recibir a Cristo. Y yo creo que así como yo, ustedes también, hermanos, tienen seres queridos, vecinos, amigos, a los cuales nos gustaría que ellos también se fueran con nosotros y un día encontrarnos en el cielo. Amén. Todos juntos. Amén. Hermanos, yo les invito para que pensemos lo que suframos aquí en esta tierra, en este mundo. Hay veces que se nos hace eterno, se nos hace largo, pero ¿qué es comparado con lo que nos espera? Amén. Con las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Amén. Vamos a pensar en ello, hermanos. Amén. Y el Dios de paz, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Amén.